Cuando se habla de la toma de decisiones militares en las distintas operaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial, siempre se analiza la intromisión de Hitler en todas ellas. Como es conocido por todos, el poder de Hitler dentro del ejército alemán fue aumentando poco a poco a lo largo de toda la contienda hasta convertirse en omnipresente. Hoy, en este programa, vamos a analizar cómo y por qué se fue haciendo Hitler con el control total del ejército y hasta qué punto sus generales lo engañaban o no. Cuando Hitler toma el poder a principios de 1933, la mayor parte de los altos oficiales del ejército no tenían especial simpatía por él. En otros programas pudimos ver la opinión del propio Keitel, la cual compartían muchos de sus compañeros, que no dejaba en muy buen lugar a Hitler. Básicamente lo consideraban un populista a nivel político y un cabo a nivel militar. Además, existía otra preocupación dentro del ejército alemán, siendo esta la de ser sustituidos por la SA como ejército oficial del Reich. Tras acabar con los principales líderes de la SA y terminar por lo tanto con esta disputa interna, Hitler se ganó la confianza de los altos mandos del ejército alemán. A partir de este punto, comenzaron a verlo como alguien que iba a volver a reconstruir y a hacer grande de nuevo al ejército alemán. Como es evidente, es lo mismo que ellos querían, por lo que comenzó a ganarse su simpatía. En agosto de 1934 se establece el juramento hitleriano para todos los soldados del ejército, que ya no juraban lealtad a Alemania, sino a la propia persona de Hitler. Este juramento decía así: «Juro por Dios este sagrado juramento, que debo obediencia incondicional al líder del imperio y pueblo alemán, Adolf Hitler, comandante supremo de la Wehrmacht, y que como un valiente soldado estaré preparado en cada momento para defender este juramento con mi vida». A partir de este punto, las victorias tanto diplomáticas como militares comenzaron a producirse de forma imparable. En 1936 se remilitariza Renania. En 1938 se anexiona en Austria y para principios de 1939 cae Checoslovaquia. Todos estos acontecimientos, realizados además sin disparar un tiro, hicieron que Hitler fuese ganando cada vez más prestigio ante todos. Cuando dio la orden de preparar una campaña armada contra Polonia, saltaron muchas alertas dentro del alto mando alemán, pues al contrario de lo que se suele pensar, el ejército alemán no estaba preparado en 1939 para un conflicto armado a gran escala. Las previsiones que se habían marcado en sus planes de producción militar señalaban que no estarían completamente listos hasta por lo menos 1945 o 1946. Tras la triunfal campaña sobre Polonia, Hitler dio la orden de prepararse para atacar Francia lo antes posible. Recordemos que en este momento, Alemania se encontraba en guerra con Francia y Gran Bretaña ante la declaración de guerra aliada a principios de septiembre, en un intento de defender a Polonia. Fue aquí, verdaderamente, cuando todas las alarmas saltaron dentro del alto mando alemán, que veía esta acción como una auténtica locura. Vencer a un país pobre como Polonia había resultado fácil, más aún contando con el apoyo soviético y con los excelentes puntos de partida alemanes que habían permitido atacar la retaguardia polaca. Pero lanzarse contra Francia, Holanda y Bélgica, al que además se suma parte del ejército británico, eran palabras mayores. Por si fuera poco, parecía que en esta campaña no tenían más opción que realizar un ataque frontal, ya fuese contra la línea Maginot o contra Bélgica, que con casi toda seguridad se quedaría estancado. Como remate final, tenían el peligro en su retaguardia, pues especulaba que los soviéticos se lanzarían contra ellos en cuanto el frente occidental se empantanase. Lo que vamos a ver a continuación fue uno de los elementos principales que van a catapultar a Hitler hacia una autoridad absoluta dentro del ejército alemán. Todo tuvo que ver con el plan que finalmente se eligió para atacar Francia. Halder, jefe del Estado Mayor General del alto mando del ejército en ese momento, lo había planificado todo para atacar por Bélgica en una operación muy similar
a la de la Primera Guerra Mundial. El plan propuesto por Manstein de atravesar las Ardenas y rodear a la mayor parte de los ejércitos aliados había sido ignorado. Cuando de forma casual Hitler conoce a Manstein en persona y éste le cuenta su plan, Hitler se adueña del plan de Manstein y se lo impone a Halder. Halder, a regañadientes, tiene que aceptarlo y cuando empieza a estudiarlo a fondo, cada vez se da cuenta de que es la mejor opción. Cuando la campaña francesa termina en un triunfo absoluto, en la que en apenas 40 días los alemanes consiguen algo que no se creía posible, el prestigio de Hitler se eleva hasta alcanzar el cielo. Llegados a este punto, los altos oficiales como Halder, que en un primer momento no habían apostado por el plan, sufren un descrédito importante ante el líder alemán. En el futuro, tendrán que trabajar duro para volver a recuperarlo. En cualquier caso, Hitler se convence a sí mismo de que es superior a muchos de sus generales y de que llegado el momento, las decisiones que él mismo puede tomar van a ser mucho mejores. A medida que Hitler va ganando poder y confianza en el terreno de la estrategia militar, soporta menos las opiniones discordantes de sus generales y se muestra muy agresivo con ellos ante la más mínima crítica. Esta situación va haciendo que cada vez sean menos los generales que se atreven a llevarle la contraria. Desde finales de 1940 y hasta mediados de 1941, momento en el que la Operación Barbarroja se va gestando, la autoridad del líder alemán se va imponiendo. En un primer momento, los informes que llegan sobre la situación del ejército alemán son muy desalentadores. Por decirlo de forma resumida, faltaba de todo. Las reservas de combustible apenas llegarían para un par de semanas de ofensiva. No había producción suficiente de carros de combate para formar nuevas divisiones Panzer, ni para cubrir los reemplazos. Faltaba mano de obra y la producción militar tampoco podía aumentarse demasiado. La comida tampoco era algo que sobrase, y se preveían también dificultades en este asunto para la nueva campaña. Por citar un último elemento, la Luftwaffe estaba muy desgastada y sus operaciones continuas en los cielos de Gran Bretaña no iban a permitir que llegase con su total capacidad para la invasión a la Unión Soviética. Estos informes indignaron mucho a Hitler y le hacía tomar grandes enfados con aquellos generales que se lo presentaban. De alguna forma los acusaba de no tener fe en su país, ni en su ejército, ni por supuesto en él. Fue a partir de este momento en el que se fue tomando la costumbre generalizada de no informar a Hitler con datos muy duros sobre la situación, y muchos se limitaban a decirle lo que el líder alemán quería escuchar. Esto a su vez los hacía seguir contando con su aprobación y a estar mejor considerados. Halder, por ejemplo, fue uno de ellos, ya que quería recuperar su prestigio perdido en la campaña de Francia. Cuando la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética comenzó, se dieron casos de generales que desobedecían una y otra vez las órdenes, como así fue el caso de Guderian. Estas insubordinaciones se habían permitido en campañas anteriores siempre y cuando el resultado de la operación terminase bien, pero no ocurriría lo mismo en esta ocasión. Tras no poder conquistar la capital soviética, Hitler dio una gran reprimenda a von Brauchitsch, que sumado a lo crítico de la situación, hicieron que le diese un infarto al corazón. Siendo esta la situación, Hitler se nombró a sí mismo como comandante en jefe del ejército alemán el 19 de diciembre de 1941. Nuevamente, aquí se volvió a imponer una orden de Hitler de forma tajante, en la que quedaba prohibido cualquier retirada en el frente oriental. Ante lo crítico de la situación, esta decisión fue acertada y una vez más, el líder alemán volvió a convencerse de que mientras sus generales le fallaban, él siempre tomaba las decisiones correctas. Para la campaña de 1942, se propuso no volver a cometer los mismos errores y tuvo un mayor control desde el primer momento de las decisiones militares que se tomaban. Fue precisamente este el motivo por el cual
comenzó a nombrar a una serie de generales que sabía que no iban a actuar por su propia cuenta y que le iban a obedecer con total lealtad, como así fue el caso de Paulus. Ya durante las primeras semanas de la Operación Azul, Hitler decidió modificarla y dividir a su ejército en dos para tomar sus objetivos de forma rápida y simultánea. Fue durante estos meses en los que se produjeron una serie de dimisiones y destituciones en las que se encuentran los comandantes en jefe del grupo de ejércitos A y B alemán, siendo estos von Bock y Wilhelm List. Además, el propio Halder también fue destituido el día 24 de septiembre. Ninguno de ellos volvería a ocupar un cargo militar durante el resto de la guerra. Unas semanas más tarde, cuando el sexto ejército quedó cercado en Stalingrado, y con él se perdieron las esperanzas de obtener la victoria frente a la Unión Soviética, la información que recibía Hitler comenzó a ser más sesgada. Básicamente, se le daban datos que eran medias verdades, basados siempre en la versión más optimista de la situación. Para verlo con detalle, no hay mejor ejemplo que lo ocurrido con el suministro aéreo en Stalingrado. En primer lugar, cuando Hitler preguntó si era posible poder suministrar al sexto ejército usando la aviación, Hans Hesonek, un alto mando de la Luftwaffe, se dejó llevar por la situación y dijo que sí. Sin duda, era costumbre dar siempre respuestas positivas sin haber estudiado el tema en profundidad. Cuando posteriormente estudió bien el tema, quiso rectificar su opinión, pero ya era demasiado tarde, pues Göring ya le había dado también su valoración positiva a Hitler. Cuando se comenzó a suministrar a las tropas de Stalingrado desde el aire, a la mesa de Hitler solo le llegaba la información de la cantidad de suministros enviados, que era muy diferente al que finalmente las tropas recibían en la ciudad. Que en este informe no se tenían en cuenta ni los aviones que no llegaban, ni el material que por error era lanzado a los soviéticos. Con esto tenemos que la información que tenía Hitler era completamente errónea, y cuando así se lo hizo ver un joven capitán que pudo salir de Stalingrado, los generales del Consejo de Hitler se enfurecieron mucho. A partir de esta fecha de principios de 1943, la situación fue cada vez peor para Alemania, y eran pocos los generales que se atrevían a informar de la situación sin ningún tipo de adornos, por lo que la distancia entre la realidad y la ficción fue cada vez mayor. A modo de explicación final, podemos verlo mejor con el siguiente resumen. El líder alemán no quería gente que le informase de lo mal que estaba todo de forma detallada, los cuales al final hacían referencia a alguna retirada o a una búsqueda de negociación. Lo que él quería era a generales que, pese a lo crítico de la situación, le dijesen que sin importar la realidad, conseguirían darle la vuelta a la batalla y terminarían venciendo. Tras el atentado que sufrió el 20 de julio de 1944, la situación dentro del alto mando alemán se volvió todavía más difícil. El líder alemán ya no se fiaba de nadie y cualquier general que le presentase un informe negativo era acusado de derrotista y de falta de fe en la victoria. En enero de 1945, Hitler redactó la directiva número 68, en la que eliminó por completo la libertad de movimiento de cualquier comandante de tropas. A partir de entonces, cualquier acción a prácticamente nivel de batallón no podría ser ordenada sin su aprobación. Y bien, ¿qué opináis vosotros? ¿Consideráis que la dirección del ejército alemán por parte de Hitler tuvo un peso importante en la derrota de Alemania? Os dejo en la descripción el programa que tenemos con Carlos Caballero Jurado analizando este asunto y nuestras redes sociales. Un saludo y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.